Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Varios temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de la presente campaña agrícola con una agricultora motrileña. Bueno, pues para mí un poco más complicada porque he pasado de no cultivar cherry en 15 años, hace 15 años que no cultivo cherry, a volver a retomar el cultivo y entonces pues no encuentro mano de obra en su momento y empezar de nuevo con un cultivo que tiene un poco más olvidado. ¿Por qué te has decantado por el tomate cherry? Pues porque estaba poniendo calabacín y tomate y me he cambiado de cooperativa y ahora en esta cooperativa pues no puedo poner ninguno de esos dos cultivos. Estoy en Eco y en La Palma, que es donde estoy, solo me daban la opción de poner cherry y pepino holandés. Y entonces puse un pepino holandés antes de este cherry y después la opción que tenía era eso. ¿Cómo te ha ido con el pepino holandés? Bueno, bien, no ha estado mal. Me han faltado kilos porque ha sido una campaña que ha hecho mucha calor durante mucho tiempo, unos cambios de temperatura fuertes, la calima y muchas cosas que ha habido en esta campaña. Y en cuanto a los precios, ¿en ecológico también han subido igual que en convencional? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, han subido un poco más, sí, la verdad es que están un poco más a la alza que otros años. Nos comentabas antes que hace 15 años que no ponías tomate cherry. ¿Has encontrado alguna diferencia de hace 15 años a ahora? Quiero decirte, no solamente me imagino que las variedades serán distintas, que habrá mucho más abanico de productos, pero incluso al estar en una cooperativa siempre tienes el asesoramiento de los técnicos de la cooperativa. ¿Has notado tú que el cultivo se realice de una forma distinta, que se haya avanzado mucho en todo este tiempo? Hombre, para mí sí, porque no estaba en cooperativa antes, cuando yo tenía el cherry, entonces lo primero que había que el precio estaba fatal, no lo pagaban bien. Tampoco tenía asesoramiento ninguno, iba yo por libre, por decirlo así, ¿no? Llamaba a los técnicos para decirle, mira, ¿qué le he hecho? Pero tampoco venían por aquí, ¿me entiendes? Entonces, empezando porque está asesorada, ¿no? Empezando porque te dice la variedad que tienes que poner, que es la que ellos creen que se va a vender mejor, y el precio también es mejor, pues entonces te da un poco más de alivio para poder llevar el cultivo y animarte, claro. Y un poco lo que te preguntaba, ¿has notado mucha diferencia en cuanto al cultivo, en cuanto a esa forma de ejecutar el cultivo? Pues no mucha, pero que sí, que ahora pues si lo quieres, hay distintas técnicas que utilizas, pues con perchas, con descuelgue, con todo eso. En La Palma, por ejemplo, lo premian más, que no sea el típico cultivo antes que cruzaba un poco las matas y se iban una a un lado y otra, no, ahora tienes que hacer descuelgue para que saquen una calidad también, que ellos puedan venderlo mejor. No es la primera vez que te estamos entrevistando en el sector primario, ya lo hicimos con otros dos cultivos, con el cultivo del calabacín y con el cultivo también de la judía. Hombre, en el caso de la judía sí es verdad que necesitan más mano de obra, lo que pasa que bueno, que por lo menos en aquel reportaje, en aquella plantación tenías poquita, con lo cual tú podías llevarla. El calabacín no se necesita prácticamente mano de obra, pero tú bien lo has comentado, cómo se lleva ahora de repente toda la superficie que tú tienes de cultivo que sea de tomate cherry con toda la mano de obra que eso implica. Pues bueno, lo estoy llevando medio bien, pero porque le estoy echando muchas horas, la verdad. Este año estoy echando todas las horas que no he echado en estos tiempos que estoy más tranquila con el calabacín y eso, las estoy echando este año y he tenido que, bueno, recurrir a mano de obra de gente que, por ejemplo, se queda parada con el frío, de otros cultivos que se quitan en otros invernaderos y es lo que me está salvando un poco. Pero es complicado, ¿eh? El cherry y la mano de obra es complicado. ¿Y a qué crees tú que se debe esa falta de mano de obra cualificada? Bueno, yo creo que cada uno tiene, hay poca gente, ¿no? Hay pocos trabajadores que se dediquen a esto, porque antes la gente más joven, pues en vez de estudiar, pues había mucha mano de obra que empezaba, pues joven. Ahora hay gente de mi edad que ya, pues lo que pasa es que están cada uno con su empresa. Entonces a mí me ha pillado un poco así como que me he quedado sin nada, ¿no? Pero bueno, era algo puntual y estoy saliendo, la verdad que no lo estoy llevando mal.
Eso te iba a comentar también, Carmen, que me imagino que también este primer año que que has retomado el cherry será un poco más complicado, pero luego en sucesivas campañas, si sigues plantando cherry, primero ya le habrás pillado el truquillo a muchas cosas en cuanto al cultivo y ya también irás conociendo a trabajadores y esos trabajadores a lo mejor te pondrán en contacto con otros y quizás sea todo mucho más sencillo de cara a próximas campañas, ¿no? Sí, porque yo me voy a plantear, a lo mejor puse cherry en septiembre, que es el otro cultivo que tenía, y en esa época lo llevo mal. Sin embargo, a lo mejor el que pongo después del pepino, que es el que tengo aquí, pues lo puedo manejar y ya pues tendría que hacerme de personal con tiempo en la campaña y todo. En principio yo pensaba que lo iba a manejar bien, pero se me ha ido un poco la cosa, bueno, ¿qué le echamos ahora? Carmen, y una curiosidad que yo tengo, porque normalmente la gente que pone el tomate cherry siempre hace, porque la semilla es muy cara, bueno, la semilla, la planta es muy cara, entonces normalmente hace lo que los agricultores denomináis un ciclo largo. Un ciclo largo es plantarlo en verano hacia el inicio del otoño y mantenerlo hasta finales de la primavera o incluso el inicio del verano del año siguiente. En tu caso, que por ejemplo en este invernadero nos has comentado que antes tenías pepino, que ahora has puesto tomate cherry, ¿sale rentable el tener dos cultivos, sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos la planta es tan cara? Pues la verdad es que no lo sé, estoy probando, vamos. De hecho, es que el problema que tenía con la otra cooperativa que estaba, que era Comprocan, era que en primavera no sabía lo que poner. Yo ponía calabacín, pero luego en febrero no sabía lo que poner porque no valía nada, no tenían cherry. Y el cherry lo bueno que tiene es que tiene un precio muy estable y te echa kilos sin problema. Entonces, pues creo que sí que me será rentable, pero la verdad que lo comprobaré en esta pequeña campaña que voy a empezar ahora con este cherry. Tú sigues plantando en ecológico. ¿Por qué el ecológico y no el convencional? Hombre, porque yo creo que el futuro en general va a ser ecológico y ya que llevo 15 años, salirme del ecológico ahora, cuando, hombre, la diferencia de precio no es, en cultivo no te pagan mucho más de precio, pero haces un esfuerzo muy grande para poder meterte en ecológico y tener todo sin residuos y sin nada, y salirte así de golpe, pues la verdad es que por ahora no lo veo. Yo sigo con mis cultivos en eco. El pepino es un poco más rentable, el calabacín también es bastante más rentable, el tomate no te lo pagan mucho más, pero sí que es verdad que el cherry es un cultivo que lo pagan bien, aunque no sea en eco, vamos, que haya poca diferencia. Y precisamente a ti no, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando tú, a ver, lo que voy a hablar son ejemplos, son suposiciones, yo no tengo ni idea, pero cuando un kilo de tomate cherry se está pagando, por ejemplo, a 1 euro, por poner un precio, y a ti te lo pagan a 1,20, siendo ecológico, necesitando más trabajo, siendo los productos también que utilizan más caros y además más complicado porque tú no puedes utilizar los productos que tú quieras utilizar. Y sin embargo, cuando vas a la tienda tú ves que un kilo de tomate cherry convencional vale 4 euros y que si hablamos de tomate cherry ecológico se dispara mejor a 10 euros el kilo o a 12 euros el kilo. Se me pasa por la cabeza desde que estoy en ecológico que cómo puede ser eso, que cómo puede ser que a mí me lo paguen casi al mismo precio y luego haya tanta diferencia. Es que no sé dónde estará yendo esa diferencia. ¿Que se te quitan un poco las ganas de cultivar en eco? Pues la verdad es que sí, porque es que es todo mucho más caro, más complicado, pero en todo lo que son por las plagas y todo. Pero ahí estamos subsistiendo los de eco, porque luego sí que es verdad que cuando pones un calabacín o un pepino holandés sí notas más la diferencia de precio. Entonces a lo mejor me compensa entre el que pongo un pepino en primavera o pongo un pepino antes a 1 de agosto, pues ahí estoy a ver si compensa por lo menos. El hecho de, por ejemplo, nos has dicho en este invernadero que habías tenido pepino y ahora has plantado tomate cherry, el hecho de plantar tomate cherry ha sido por probar tú una cosa tuya o en la cooperativa te la han recomendado que en vez de volver a plantar pepino o aguantar la planta de pepino todo lo que pudiera, plantar el tomate cherry? No, he sido yo la que he querido plantar cherry porque este cherry lleva puesto desde 1 de enero, ¿no? Por decirlo así, mediados, y el pepino no lo podía plantar hasta marzo, entonces tenía que dejar el invernadero vacío 3 meses y me cuadra siempre más poner después de un pepino un tomate. Y entonces el cherry suele tener mejor precio y
que cualquier tomate gordo, entonces prefiero arriesgarme con un cherry, aunque me cueste más la planta y todo, que no con un tomate gordo que luego no sea cómo lo voy a vender, si igual lo vendo muy mal porque con la calor no suele, el cherry es más estable, decía yo. Me imagino también que para el invernadero, quiero decirte, para el terreno, también es una ventaja que haya hecho este cambio de cultivo, ¿no? A la hora de los nutrientes, de que no se agote tanto el suelo, incluso pues de la próxima campaña, si vuelves a sembrar primero el pepino, pues que haya esa diferencia de cultivo, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo solemos hacer en eco siempre, porque primero porque te lo exige el CAE, que es el organismo que lleva eso, y aparte porque te viene bien cambiar por las plagas, por las enfermedades y por todo, te viene bien cambiar de vez en cuando de tipo de cultivo, de familia de cultivo, porque en realidad tienes que cambiar de familia de cultivo, tienes que plantar solanáceas, curbitáceas, porque si no, los patógenos están ahí, no se van del terreno. Ya casi para finalizar, la otra vez te hice una pregunta y era que si tú le recomendabas a alguien que te estuviera viendo que fuera agricultor o agricultora. En aquel entonces era un poco pesimista. ¿Ha cambiado tu visión o...? Que va, no ha cambiado, sí que se está volviendo todo peor. Cada vez te exigen más, los precios, bueno, ahí van, pero cada vez te exigen más y cada vez vale todo mucho más caro, es que se ha duplicado todo, los precios, y el precio que te venden a ti el cultivo tampoco sube tanto, el que te pagan, vamos, así que sigo siendo igual, vamos. Es complicado el tema del sector primario en general, vamos. Y es chocante porque sin vosotros no comemos. Ya, pero como no sé, vamos, que no dependemos solamente de nuestros agricultores, de los que estamos aquí, si hay tanta gente cultivando en el mundo, que realmente tampoco le importamos mucho sostener el sistema ni nada, ni que sea rentable. Yo creo que el problema está ahí, en que no les importa mucho a quien lleven eso. Hace tan solo unos días un grupo de delegados de la Junta de Andalucía, encabezados por el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados, visitaban la cooperativa La Palma para conocer los proyectos en los que está inmersa esta empresa motrileña. En primer lugar, quiero darle las gracias a los delegados. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros, Celia Guzmán, la alcaldesa, por acompañarnos. Darle las gracias porque sé que la agenda la tiene apretada y que siempre estimen la cooperativa La Palma, hacer una visita para saber cómo va nuestro proyecto empresarial cooperativizado, vean las nuevas instalaciones que estamos cometiendo de cuarta y quinta gama y bueno, como una empresa siempre referente en mini vegetales y en la segmentación de los diferentes tomates que estamos realizando para aportar diferenciación, innovación a los lineales y que sigan confiando los clientes tan importantes europeos como tenemos en todos los sitios, ¿no? El 90% de nuestra producción va hacia Europa. En este momento tenemos 1.300 trabajadores, estamos comprometidos con el entorno y ahí es donde quiero hacer una mención especial y le agradezco a los delegados que estén visitándonos porque han visto la nueva inversión que hemos cometido, fotovoltaica, y hicimos esa inversión en tres ámbitos importantes. Un ámbito importante medioambiental, por la huella de carbono, estamos comprometidos, como digo, en la huella de carbono, en la huella hídrica, en la utilización. Somos una de las únicas empresas en el entorno que recogemos plástico a nuestros agricultores desde hace 10 años gratuitamente. Hacemos polímeros de segunda generación para utilizar con balsa de riego, ¿no? Entonces estamos comprometidos en el entorno donde vivimos porque queremos dejar un entorno mejor para nuestros hijos y que sigan viviendo los futuros agricultores, ¿no? Ese ámbito importante medioambiental, otro importante el económico. Hicimos una inversión de 1,5 millones de euros y a fecha de abril del año pasado, abril de este año, nos hemos ahorrado 600.000 euros en lo que es el coste energético, ¿no? Ahí vimos el Consejo Rector que dependía de la energía y tener las horas de luz, pues acometimos la inversión tan importante. Y como no, queremos también que el excedente, que es variado y es lo que vamos a analizar posteriormente, ese excedente vaya a la explotación a estos agricultores y lo que queremos con ese excedente es hacer una marca de calidad, que hacemos una referencia en Europa, para un distintivo en la caja de nuestros agricultores, que podamos decir que el 80-90% de la producción de tomate y la manipulación se hace con energía verde, con placas solares, ¿no? Y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Y bueno, reiterar y quiero finalizar dando las gracias a los delegados que siempre aquí con nosotros, que bueno, que de primera mano siempre conozcan los proyectos de innovación y de futuro de la cooperativa La Palma y nos acompañen. Muchas gracias por estar aquí, bueno, y estar en vuestra casa.
Pedro, el otro gran proyecto que tenéis ahora mismo, que es la factoría de Quinta Gama, ¿cómo va? Bueno, pues esto es como lo voy a definir, es cuando haces la casa del piso y tienes que amoblarla, ¿no? Ahora estamos en el proceso de amoblar, ¿no? De los equipamientos. Vamos a hacer una visita también para que vean las instalaciones, los delegados. Yo espero que para agosto, septiembre tengamos los equipamientos y eso nos va a permitir ya definir el proyecto que tenemos definido, lo que queremos tener. Sabéis que estamos haciendo hamburguesas vegetales con ese tomate que no puede viajar y estamos muy ilusionados con este proyecto tan interesante. El tomate que se produce en la finca de nuestros agricultores, uno va lineal, que aporta evidentemente rentabilidad para nuestros agricultores para cubrir esos costes energéticos, laborales, de agua, pero hay otro tomate que tiene un defecto, igual organolépticamente bueno, pero no viaja, pero tiene el mismo coste. Entonces nosotros con esta postura de la cooperativa queremos darle también un rendimiento económico a nuestros agricultores. Venir a la cooperativa de La Palma tiene su objeto. Primero, el reconocimiento y el orgullo del trabajo tan bien hecho que se desarrolla siempre con una actuación y una premisa, como trasladaba Pedro, la sostenibilidad. Hemos visto la trazabilidad que tiene el producto, hemos visto la situación del empaquetado para tenerlo los lineales, sentirnos muy orgullosos porque gran parte de la producción que tiene se va, se exporta y lo tenemos como representante del campo andaluz, del campo granaíno y especialmente del de la costa tropical, pero una apuesta muy importante, yo creo que esa es la innovación que siempre ha tenido la cooperativa La Palma de la sostenibilidad y el apoyo con el medio ambiente. Medio ambiente en el cual pues no solamente es la huella de carbono, como trasladaba él, sino también una apuesta por la eficiencia energética. Esa Andalucía verde, esa transformación que el presidente Juanma Moreno ha trasladado y que estamos trabajando activamente, por eso los dos delegados territoriales, tanto Celia como Gumersindo, en el ámbito de sus competencias, el apoyo siempre garantizado desde la Consejería de Agricultura a través de Carmen Crespo para cualquier proyecto y sobre todo por una apuesta de nuestro campo andaluz y de nuestro campo granadino, de nuestro campo motrileño, y luego por supuesto pues la innovación que tenemos que hacerlo tanto desde la agencia IDEA como asimismo desde industria con pues las necesidades en materia energética, en materia de digitalización, de trazabilidad del producto, porque hoy en día el propio consumidor pide certeza y seguridad en el producto y sobre todo sí están pidiendo un fuerte compromiso desde el primer inicio de la producción con el medio ambiente. Y aquí, en la cooperativa de La Palma, como decía Pedro, no es una cosa de ahora que hemos aparecido, sino que llevan más de 15 años trabajando activamente y siempre en cabeza y en vanguardia, y sobre todo lo hemos visto arriba con la instalación de las placas solares, placas que están buscando rebajar la factura energética y sobre todo, que ese es el camino que tenemos que empezar a trabajar, que pueda no solamente redundar en la fabricación y la producción y en la transformación del producto aquí en las instalaciones de la cooperativa, sino también que revierta dentro de ese ámbito de comunidad energética directamente pues en el cooperativista, en el agricultor. Motril va a ser protagonista en un documental sobre el cultivo de la caña de azúcar. Os lo contamos todo durante los próximos minutos de Sector Primario. Bueno, pues yo soy motrileño, llevo 20 años fuera, pero soy motrileño, tengo el azúcar en el ADN y siempre he querido contar la historia de la caña de azúcar, por eso, porque la he vivido desde la caída de las pavesas cuando era niño,
el comer la caña de azúcar. Siempre he tenido esa idea, aparte del hecho de que pues, mi padre estuvo en Australia. Para mí era como una especie de película contar todo eso, el viaje que hizo a Australia, el corte de caña de azúcar. Él siempre nos contaba que participó en un concurso de récord Guinness de cortar caña de azúcar. Y claro, todo eso en la mente de un niño se queda y quieres contarlo. Y llevo toda la vida queriendo contarlo. Ahora, gracias a La Mandanga Producciones, he tenido la posibilidad de hacer ese sueño realidad. Ese sueño realidad que es contar mis vivencias con la caña de azúcar, pero contada no para la gente de Motril, porque los motrileños ya sabemos lo que es la caña de azúcar, sino para la gente de fuera, para la gente que venga aquí y diga, bueno, ¿qué es la caña de azúcar? Pues la caña de azúcar es 1000 años de historia, la caña de azúcar es parte de nuestra vivencia, está en todos y cada uno de los rincones de Motril, y eso está ahí, eso se tiene que ver. Entonces, tuve una idea muy loca, que es traerme a un actor maravilloso, Nico Seijo, con el que trabajo actualmente en una obra de teatro, para que desde el punto de vista de un uruguayo, porque él es de Uruguay, desde otro punto de vista totalmente alejado del europeo, venga y se empape de nuestra cultura. Todo este proceso, además, bueno, pues es un documental pequeñito. Todo este proceso está encarado a contar una historia completa. Estoy en ello todavía, en el que cuento primero qué es la caña de azúcar, qué es para Motril, y luego el viaje de mi padre, porque mi padre estuvo en Australia, como ya dije, y se fue con mi tío, y mi tío sigue viviendo allí. Yo no conozco a mi tío, y después de 60 años todavía sigue viviendo allí. Mi idea es intentar que finalmente podamos hacer ese viaje con mi padre para reencontrarse con mi tío. Y sería lo bonito, que es al final el reencuentro de dos culturas a través de la caña de azúcar. Dos culturas porque mi padre está aquí y mi tío está en las antípodas, en la otra parte del mundo. Y además desde el punto de vista de un uruguayo. Al final estamos conectando a todo el planeta con la caña de azúcar. A mí me mola la idea. Hemos estado en Ron Montero con una ayuda maravillosa por la gente de Ron Montero. Estuvimos también ayer en la finca de mi padre, donde mi padre tenía, pues como jubilado que es, tiene sus pequeños hobbies y tiene la caña de azúcar, que es lo que digo, si es que lo tenemos en el ADN. Y tenía ahí 2 o 3 cañas. Ya no tiene el material para cortarlo, lo cortó como pudo, pero no solamente lo cortó y nos explicó un poquito cómo era el proceso, sino que además Nico cortó también caña de azúcar, la probó y le dio a probar a todo el equipo, porque sí que quiero que se vea que ese momento que Nico le ha dado caña de azúcar a todo el mundo, creo que sea el simbólico de darle caña de azúcar a todo el mundo en general, a todo el mundo que lo vea. Hoy estamos aquí en este maravilloso espacio que es el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar. Por la tarde estaremos en la Fábrica del Pilar, que es algo icónico de Motril, que es la esencia de Motril. Y mañana estaremos otra vez en la finca de mi padre, donde él nos contará toda su historia. Entre mañana por la mañana y el domingo por la mañana visitaremos sitios emblemáticos de Motril, sobre todo a nivel de caña de azúcar, que es el Camino de las Cañas, las chimeneas de Motril, que quedan ahí todavía, ese resquicio, son parte de nuestra historia. Y contar, pues, bueno, por ejemplo, está tan ligada la caña de azúcar a Motril que yo vivía en La Fabriquilla, que es una antigua azucarera, y yo estudiaba en el Cardenal Belluga cuando era niño, pero estuve en los años en el que el Cardenal Belluga estaba en la Alcolera. Entonces, es que mires donde mires, hay azúcar en Motril. Entonces, hay que contarlo y, bueno, pues eso, en eso estamos. Iremos este domingo a enseñar esos sitios que son parte indivisible de la cultura motrileña. Yo quiero primero tener esta primera parte terminada. Entonces, en cuanto tenga esta primera parte, iré a mostrarla a diferentes canales de distribución, de financiación, etcétera, etcétera. Si no consigo ese dinero,
bueno, pues por lo menos tendré contado qué es para mí esto. Esto se va a ver, yo quiero que se vea, necesito que se vea. Se va a ver, lo que pasa que sí, me gustaría contar esa segunda parte. Se verá. No sé si por eso quiero contar primero un periodo de ventana en el que ver si encuentro esa financiación. Si la encuentro bien, se graba, si no, pues bueno, pues se monta para que al final no se ha podido conseguir esa historia, pero por lo menos lo hemos intentado. Una vez que tenga ya la decisión tomada de si lo conseguimos o no, ya el proceso tomado, pues ya veremos cómo lo hacemos, pero sobre todo quiero estrenarlo sí o sí. Aproximadamente, pues ya te digo, periodo de ventana de unos 6-7 meses, a ver si encontramos financiación, ¿no? Pero lo suyo sería, yo creo que para el año que viene puede estar. ¿Hayamos conseguido la financiación para la segunda parte o no? Bueno, en Uruguay, en una parte de Uruguay, sí que se trabaja la caña de azúcar, pero claro, no es algo que predomine en cuanto a lo que es la industria. Pero claro, uno viene a un rincón de España y se encuentra que prácticamente todo gira alrededor de eso y le da mucha curiosidad, ¿no? Y yo creo que por eso está tan bueno contar este tipo de historias, porque todos los rincones de España tienen historias para contar. Y esta es una de ellas, y cada vez que vas averiguando y vas preguntando y vas conociendo más, te genera más curiosidad, porque ves que es algo que está arraigado en la cultura de Motril y te vas encontrando con cosas que son muy interesantes. La cantidad de años que ha estado la gente trabajando aquí, que se ha tenido que ir al otro lado del mundo a aprender técnicas para ser más eficaces en el trabajo de la caña de azúcar, en una época que, claro, porque yo te digo ahora que me vine a España en 2018 y es algo, podemos decir que accesible en cuanto a lo que es la información, pero yo me imagino en esa época la gente que se tenía que ir de aquí a Australia se iba a la aventura sin saber absolutamente nada y era la verdad que la gente haya emigrado para después volver aquí e intentar, o sea, mejorar esa producción y ser más eficaces y lograr al final mejorar el campo del trabajo de la caña de azúcar, me parece increíble. Juan Pablo Brespadial me contó la historia hace un tiempo, me contó la historia de su padre, de eso, de cómo había emigrado a Australia y había vuelto y la cantidad de caña de azúcar que había cortado. Y claro, yo dije, pues hay que hacerlo, o sea, hay que llevarlo a cabo porque al final esas historias son las que valen la pena. Y él me dijo, quiero contarla, y entonces tuvimos que liar a un equipo de técnicos y de cámaras y todo, y dijimos, aprovechemos en Semana Santa que estamos todos libres y vámonos a hacerlo, y aquí estamos. Pues ser un hombre muy afortunado, porque en las manos que estoy, yo creo que es de dar muchas gracias por haberlos conocido y poder decir de mi experiencia, que yo creo que son grandes, y siempre estaré dispuesto a decir tanto como haga falta de la historia de mi pueblo, de las cañas y de todos los productos que han tenido, de cualquier cosa que se toque. Únicamente renuncié a hacerlo, fue ser navegante. Los demás, cualquier trabajo, incluso ya donde me jubilé, precisamente fue en sanidad. Fui técnico en quirófanos de la Seguridad Social, donde estuve bastante apreciado, y luego me saqué mi plaza por oposiciones y fue designado técnico en parapléjicos. Es decir, que ya era lo último que me quedaba, pero para mí era una cúspide que de niño hacía yo cosas increíbles. Precisamente en la calle Piedrabuena nos ocurrió una vez, mi madre tenía un gallo y por las cosas de la vida, en casi todas las casas había una o dos gallinillas y llevaban el gallo, el pescuezo colorado, y el pescuezo colorado una vez se hartó de garbanzo y se le infló el buche. Y mi madre y todo el mundo allí llorando, el gallo que se muere, el pescuezo colorado, el pescuezo colorado.
Y yo cogí una cuchilla de afeitar y se de los brazos, y cogí una aguja sin que le dieran cuenta, y lo cosí. Y se continuó el gallo viviendo. Y a partir de entonces yo decía, conte, parece que tenía buenas manos. Había una cosa que como éramos muchos hermanos, pues casi siempre había una lesión en la casa y había uno que decían que era un manita, que se llamaba Arturo, que era el que arreglaba todos los huesos de motriz, era el traumatólogo. Y yo veía aquellas cosas que hacía conmigo y con mi hermano y aprendí aquello, incluso lo hacía con animales y todo, yo cogía y hacía las cosas de Arturo, pero que mis manos yo no jamás en la vida puedo yo presumir de que yo era una copia de Arturo. Arturo era un Dios bendito. Pero que aquello, la agricultura, yo con 12 años ya era sembrador de la viga de Motriz. Y los agricultores esperaban el turno, decían, para pasar mañana tú vienes conmigo. Y yo con esa edad ya era sembrador. Es que había que ser muy, porque un sembrador comienza echando los granos en el principio y el dueño los ve al final. Y eso tenía esto que medir los granos muy bien. Y ese era el buen sembrador y por eso había cola. Es que si con 12 años ya hacía eso, era el máximo que se podía esperar de un agricultor o un trabajador. Para mí representa la posibilidad de salir esta historia tan interesante y tan larga de Motril, sacarla fuera de Motril. Es decir, ha estado muy vinculada a nuestra historia local y ahora pues es la oportunidad de que esta historia de la caña tan interesante, tan única posiblemente en España, pues salga fuera de nuestras fronteras locales para difundir una cultura de 1000 años y una cultura tan importante como ha sido nuestra historia local, la caña de azúcar y la industria azucarera. Caña de azúcar igual a vida motrileña, ¿no? Es decir, es inseparable de la vida, de la historia de Motril. Cuando hablamos de Motril a lo largo de su historia, de los últimos 1000 años de historia de Motril, no podemos separar la historia de Motril de la historia de la caña de azúcar. Indudablemente a Motril, quien lo hizo tal como lo conocemos hoy en la actualidad, con toda su historia urbana, económica, social, política y tal, se debe fundamentalmente a la caña de azúcar, a la cultura de la caña de azúcar y a esa tremenda y larguísima historia azucarera que hemos tenido en nuestra zona durante al menos 1000 años de historia. Yo creo que es importante, es decir, si no se va a perder, es decir, fundamentalmente lo más importante de la historia es la transmisión, ¿no? Es decir, que no solamente sirva para la gente que lo ha vivido, que conoce por su experiencia la historia cañera, sino también para que las futuras generaciones, la gente joven, conozca lo que ha significado la historia cañera, azucarera de nuestra ciudad. Es la posibilidad de darle desarrollo en futuro. De alguna manera, la historia local no va a terminar con los que han vivido la historia de la caña o los que nos dedicamos a la investigación de la historia de la caña, sino lo fundamental, y a través de estas cosas pues permite que gente joven que desconoce absolutamente el pasado de Motril relacionado con el azúcar pueda conocer una historia importantísima y una historia que es fundamental para entender cómo es Motril. Bueno, Manuel, a ver, ayer estuve cortando caña y hoy estamos en este lugar que tiene mucha historia. O sea, vamos a los inicios. ¿Me contás un poco, por favor, qué es este lugar, cuántos años tiene y cuándo empezó todo esto de la caña de azúcar y el tratamiento acá en Motril? Bueno, estamos en lo que hoy es el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar de Motril y está hecho sobre los restos de un antiguo ingenio azucarero. Los antiguos ingenios azucareros eran las fábricas de azúcar donde se procesaba una vez
trigo y se convertía en caña de azúcar. La historia de este tipo de industria en Motril prácticamente tiene 1000 años. Aquí tenemos datos históricos que remontan a la época de los musulmanes, el reino nazarí de Granada, donde seguramente los musulmanes trajeron desde la India a Egipto hasta llegar al Mediterráneo y a Motril la caña de azúcar. Y se establece el modelo de cultivo que en época musulmana era una especie de policultivo, había cultivos a la vez, no era todo caña de azúcar, pero sí que son ellos los que introducen las técnicas de producción azucarera en estos ingenios, estos trapiches azucareros, que molían la caña con molinos de madera y después a través del proceso de hervir el jugo y tal, conseguían producir el azúcar, que en aquella época era tan cara como el oro. Un kilo de azúcar valía prácticamente lo que valía un kilo de oro. El azúcar era un producto de lujo que no podía tener todo el mundo, solamente el producto para ricos. Lo primero, la importancia de que se ha grabado precisamente que el director sea un motrileño, ¿no? Que bueno, que lleva muchos años afincado en Motril, pero al cual también, ¿no? A Juan Pablo le unen muchos lazos a través de su padre y de su madre, le unen muchos lazos, ¿no? Con el mundo de la monda o el mundo del azúcar, y la verdad es que es muy importante. Hemos querido estar hoy aquí, ¿no? Presentes viendo el inicio de esta grabación, porque entendemos que este documental, bueno, pues puede marcar un antes y un después de que nos conozcan, ¿no? Motril, a través de lo que queremos, ¿no? A través de la rehabilitación de la fábrica del Pilar, a través del futuro museo del azúcar, bueno, pues también como un atractivo turístico y también histórico. Así que bueno, pues estamos muy contentos de que estén hoy durante estos días rodando en Motril y que hoy precisamente pues estén aquí rodando en la fábrica del Pilar. Un proyecto muy bonito, ¿no? Que se está haciendo a través de la Concejalía del Patrimonio Industrial de Motril, precisamente recoge todos esos testimonios, gente que trabajó en la fábrica, que vivió en la fábrica, y es el legado que tenemos que dejar también precisamente para eso, para la gente más joven. De hecho, bueno, el Museo Preindustrial del Azúcar es uno de los museos más visitados de Motril, y bueno, la idea es que a lo largo de las obras de rehabilitación del tren de Molinos, con ese programa de abierto por obras, que vengan también de los distintos colegios de forma organizada, a que vean también, que conozcan el tren de Molinos, que conozcan esta nave y que conozcan cómo se va rehabilitando, bueno, un patrimonio que al final tenemos la obligación de dejárselo para ellos, que son el futuro de Motril. Antes de marcharnos visitamos el Centro Médico Naturalia, desde el que el médico integrativo Miguel Martín Almendros nos va a hablar en este programa sobre los disruptores endocrinos. Hoy os voy a hablar de una iniciativa que ha habido en Europa, que se llama Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana, que ha tenido lugar desde el 2017 hasta el 2022 y están recién cocinados los datos. En esta iniciativa está metida la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medio Ambiente, y hay más de 28 instituciones de 28 países, ¿no? El objetivo de esta iniciativa es conocer el nivel de exposición de los europeos a los tóxicos, y los datos asustan. Dos datos voy a decir, hay muchísimos, ¿no? Primero, que el 99% de las muestras de todos los ciudadanos europeos que se han testado tienen contaminación de ftalatos, y el 89% de otros disruptores endocrinos. Hoy vamos a hablar de los disruptores endocrinos, un tema muy en boga, muy en alza, y que un tema que nos va a cercenar el futuro de salud. Así ya nos está cercenando el futuro de salud. Ahora vais a ver por qué. ¿Qué es un disruptor endocrino?
Pues son unas sustancias químicas que están en todos los sitios y que entran en nuestro cuerpo y son muy similares a nuestras hormonas e interfieren en el funcionamiento de nuestras hormonas, que es el método de comunicación de todos los órganos de nuestro cuerpo a través de la sangre. Nuestro organismo se comunica a través del sistema nervioso, el cableado, y a través de la sangre, a través de las hormonas. Y lo que más aterra es que se conocen más de 800 disruptores endocrinos. Por ejemplo, ¿cuáles? Os sonarán muchos de ellos. Los bisfenoles. Los bisfenoles son unas moléculas que están en los plásticos, que están en las resinas. Son muy famosos pues porque están muy metidos en los envases de alimentos, en los envases de bebidas, tanto de agua como de otras sodas y otro tipo de bebidas que están envasadas en plásticos. Luego tenemos los ftalatos, que se aplican al plástico, esas moléculas, para hacerlos más manejables, más maleables. Tenemos los metales pesados. ¿Quién no habéis oído hablar de metales pesados? El cadmio en las baterías, el plomo en las pinturas, el mercurio, que hasta hace poco estaba en los termómetros y ya es el proveniente de la actividad industrial. Tenemos pesticidas y tenemos todos los insecticidas, que hay una gama amplísima, que esto... Bueno, aquí tenemos menos problema porque los controles de calidad que nos exigen a la zona para comercializar las frutas y las verduras que producimos en la costa tropical nos exigen en Europa unos controles de calidad tan altos que prácticamente son bios, ¿no? Pero aún y todo esto nos aconseja el lavar y pelar las frutas que se puedan lavar y pelar y las verduras que se puedan lavar y pelar antes de nuestro consumo, ¿no? Están los perfluorados, que son compuestos con propiedades impermeabilizantes y antiadherentes. Estos perfluorados los tenemos en las tapicerías, en los colchones, por ejemplo, por si hay un incendio en casa, para que arda más lentamente el sofá, para que arda más lentamente el colchón, en los papeles de plástico, papeles plastificados, en las sartenes antiadherentes, las espumas de los extintores. Como veis, estamos rodeados. Es que a cualquier sitio que mires o que toques, estamos llenos de disruptores endocrinos. Y al hilo de esta noticia que os he referido, también os voy a referir otra, que esto me ha llevado a hablar hoy de los disruptores endocrinos. Es un estudio que ha salido de la Universidad del Sur de California, llevado por la investigadora principal, la doctora Leda Chatzi, que ha valorado la influencia de este tipo de productos químicos tanto en los adolescentes como en los adultos jóvenes, también con datos aterradores. Os voy a dar dos datos. Primero, la gran interacción con el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, que le hemos hablado más de una vez, es lo que genera un estado inflamatorio de bajo grado en nuestro organismo que nos deriva directamente a patologías degenerativas. Y también aumenta la producción de tirosina, es decir, produce una alteración del metabolismo de la tiroides, que muchos me preguntáis, ¿por qué hay tanta patología tiroidea hoy en día? Ahí tenemos una de las posibles causas. Evidentemente se sabía, ya que por estudios previos, que en los niños, pues este tipo de moléculas, estos disruptores endocrinos, alteraban el metabolismo de la glucosa. Es decir, la posibilidad de que sea resistente a la insulina o sea diabético un niño antes de tiempo, ¿no? Y se ha visto en todos estos estudios que el mayor efecto de este tipo de productos en el cuerpo humano será en periodos de desarrollo y de mayor sensibilidad, como es la infancia, como es la adolescencia y como es la época del adulto joven previa a los 30 años. Este tipo de productos, como os he comentado, interfieren en el mensaje hormonal. Entonces hace que las hormonas no hagan bien su función, hagan mal su función y generan déficit neuroconductual, problemas de aprendizaje, síndromes del espectro autista y el síndrome de hiperactividad cuando los niños son afectados o dentro del útero o son afectados cuando empiezan la más primaria, el primario desarrollo del sistema nervioso central en la infancia, y ya en personas mayores pues están muy comprometidos en la producción de obesidad, de hipertensión, malformaciones de los órganos reproductivos que llevan una infertilidad, el asma, la osteoporosis, síndrome metabólico también, que eso comporta alteraciones de los lípidos, alteraciones de la glucemia, alteraciones del ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera.
y, como ya he dicho, interfieren en el mensaje hormonal, con lo cual, ¿quién van a ser más susceptibles dentro de lo que afectan a varón y a la mujer? Pues evidentemente van a afectar muchísimo más a la mujer. ¿Por qué? Pues por tres razones muy sencillas. Primero, por cuestiones hormonales, porque la mujer tiene muchos más cambios hormonales, tanto en la menarquia, cuando empieza a desarrollar los ciclos, luego los ciclos menstruales cada mes con todos sus cambios hormonales, y luego la época de la menopausia, cuando retira los estrógenos. También porque culturalmente la mujer ha utilizado siempre muchos cosméticos, y los cosméticos es una fuente ingente de disruptores endocrinos. Y también, como tiene más porcentaje de grasa corporal, ahí es donde se depositan los disruptores endocrinos y donde aumenta la concentración en un organismo humano. Entonces, claro, en la mujer ya os voy a decir 4 cosas que produce, que os sonarán a todos y a todas. Primero, el síndrome de ovario poliquístico. Hay estudios que asocian el aumento de los bisfenoles con un aumento de andrógenos y una disminución de la progesterona. Es decir, es como si la mujer se está masculinizando por estos cambios hormonales. También produce endometriosis. ¿Qué es esa palabrota? Pues es que aparece tejido del endometrio, del útero, en otros órganos. Esto se asocia directamente al aumento de concentración de perfluorados. Entonces aumenta las hemorragias, los dolores en la menstruación, inflamaciones, mucho problema con la infertilidad. Y ojo, uno de los terceros síndromes que se ven muy influidos en la mujer, el cáncer de mama. No tenemos que ir muy lejos, tenemos que ir al doctor Nicolás Olea, que es muy nuestro, es de Granada, es un catedrático de radiología de la Universidad de Granada, que ha estudiado y ha visto cómo en el tejido mamario de las personas, sobre todo afectadas de cáncer, hay mayor cantidad de este tipo de compuestos. Pero en este caso el doctor Olea nos comenta que no solo hay uno, sino que hay un aumento de muchas pequeñas cantidades de estos disruptores endocrinos en concentraciones muy pequeñas, pero que eso hace en sí un cóctel tóxico que actúa de forma sinérgica produciendo un cáncer de mama o ayudando a que se produzca el cáncer de mama. Y por último, la afección en la salud reproductiva. Si bien al varón le afecta con una disminución de la producción de esperma y una mala función de ese esperma, en la mujer también se ha visto que con mucha más intensidad genera infertilidad, una disminución de la reserva ovárica, es decir, que puede venir antes la menopausia con todo lo que comporta para huesos y patología cardiovascular, una pérdida de calidad de los óvulos, aumento de embarazos ectópicos, aumento de abortos, disminución de tasa de concepción y disminución de embarazo. Ahí están esas señoras que quieren concebir, que se les hace anatómicamente estudios al marido y a ella y están perfectamente bien, pero no consiguen concebir. Ahí tenemos una posible causa que puede justificar esto. Entonces, ¿cómo podemos actuar con esto? Hombre, tenemos que intentar en la medida de lo posible, porque ya digo, estamos inmersos en ftalatos y bisfenoles, pues reducir esa exposición. Como de una forma, a lo que tenemos en nuestra mano, pues quizás son políticas más a nivel estatal, pero lo que tenemos en nuestra mano tenemos que intentar llevarlo a cabo. Por ejemplo, redundando con las manos, hay que lavarse las manos. Con mucha frecuencia tocamos muchas cosas que tienen ftalatos y tienen disruptores, pues lavarse las manos, pero no con cualquier jabón, sino con un jabón de glicerina, precisamente. No un jabón rico en disruptores endocrinos, un jabón natural. O de los caseros que se hacían antes de toda la vida, con la sosa cáustica. También es importante ventilar la casa. En el polvo hay mucha cantidad de disruptores endocrinos. Ventilar por la mañana y ventilar a media tarde, 2 veces al día, para que no se concentren, para que no los respiremos, ¿no? E intentar también hacer un consumo de productos eco o lo más parecido a eco, ¿no? Productos con la etiqueta eco, con una ecoetiqueta, ¿no? En la medida que sea posible, ¿no? Porque no todo el mundo tiene posibilidades de acceder a este tipo de productos. Lo que sí todo el mundo puede hacer es, en vez de usar insecticidas y repelentes, ahora que viene la primavera y el verano, de insectos pues, artificiales, vamos a usar naturales. Una cosa tan sencilla como el aceite esencial de citronela o el aceite esencial de geráneo es capaz de evitar que se te acerquen los insectos sin necesidad de utilizar ese tipo de productos artificiales que tienen tantos disruptores para nuestro cuerpo. Luego intentar, en la medida que sea posible, usar ropa de algodón orgánico para rizar el rizo. Una cosa, airear los coches nuevos. Ya sé que todos los días no nos compramos un coche, ¿no? Pero ese olor que a tantas personas se engancha de los coches nuevos, eso está muy concentrado de disruptores endocrinos. Si alguien se compra coche nuevo, airearlo de todas las formas que pueda antes de meterse en él.
La comida es un tema muy importante porque muchos disruptores no vienen a través de la comida. Ya hemos dicho que en los recipientes plásticos hay muchos disruptores. Oye, pues mira, vamos a guardar los alimentos en tuppers de cristal o en botes de cristal. Lo que antes hacíamos, lo que hacían nuestros padres, lo que hacían nuestros abuelos. Pues oye, vamos a ver si volvemos a eso, ¿no? Evitar envolver en plásticos, evitar comidas envueltas en plásticos, evitar comprar verduras que se envuelvan en plásticos, evitar el pan que se vuelva en plástico. Hay que disminuir el consumo de pescado grande, porque el pescado azul grande es muy rico en metales pesados que están en el mar y se depositan en su grasa. El consumo de pescado pequeño o pescado limpio, disminuir el consumo de carne grasa o quitar esa grasaza de la carne, porque ahí también se depositan muchos de los elementos que se utilizan en la ganadería intensiva para que nuestro ganado crezca más rápidamente y más saludablemente, entre comillas, ¿no? Y siempre, que aquí eso lo tenemos muy fácil, alimentos de temporada y de proximidad. Si algo somos un territorio agrícola 100% y tenemos de proximidad y de temporada, eso sí lo tenemos ya muy facilitado. Y luego yo siempre recomiendo por muchos motivos evitar los lácteos enteros y uno de ellos es este también, ¿no? Porque en esa grasa va a estar muy rica de disruptores endocrinos en esa ganadería láctea que se explota de forma casi industrial a los pobres bichos, ¿no? Los cosméticos naturales, hay cosméticos de herbolario, incluso en farmacia, que son muy naturales, evitar los artificiales, así evitas parabenos, los triclosanes, evitar los aromas químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la casa, pues oye, pues si puedes evitar muebles de plástico, evítalos. Tírate a la madera, tírate al cristal, tírate al metal, usa elementos de cerámica. Es decir, veis que estoy volviendo a lo de antes. Estoy intentando recuperar las antiguas tradiciones, pero por salud, no por un esnovismo ni mucho menos, ¿no? Y una de las cosas que sí podemos nosotros aquí en Motril hacer, y más en Motril, que Motril de punta a punta es media hora andando, usar el coche para los desplazamientos cortos lo menor posible, no siempre ir andando, que es muy saludable para nuestra salud. Estamos produciendo muchos menos disruptores endocrinos que están en el ambiente y lo estamos inspirando y dándole a nuestro vecino que igual se molesta en ir andando para que lo respire y lo meta dentro de su cuerpo. Y para el uso diario, es muy importante cuando vamos a hacer la colada, cuando vamos a lavar en la lavadora, pues no utilizar detergentes los más saludables posibles, los más ecos posibles, intentar evitar el suavizante. Hay otros mecanismos, otros métodos para que la ropa no quede tiesa y que no es el suavizante lleno de disruptores endocrinos. Por otra parte, cuando estemos cocinando, el gran error del papel albal, que el papel albal cuando lo metemos al horno, entonces es una riquísima fuente de disruptores endocrinos. Hay un papel de horno específico para ir al horno, para llevar nuestros alimentos al horno y que no nos va a dar problema con respecto a los disruptores endocrinos. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y que sigáis sembrando muchísimo optimismo.